Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a hacer 3 tonterías que la gente no sabe hacer usando una raqueta mata moscas y mosquitos que es capaz de suministrar 3000 voltios. Sí, alta tensión entre las dos membranas que hemos conectado a estos cablecitos. Ahí cargamos y veremos cómo suelta un chispazo. Pues esto es capaz de acabar con cualquier mosquito, pero en este caso vamos a usarlo para hacer experimentos meteorológicos. Bueno, no tanto, pero vamos a hacer unos cuantos experimentos caseros que seguro que os interesan. Todo perfecto, conexiones con pinzas de cocodrilo listas para comenzar el primero, que es la famosa campana de Franklin, que no es ni más ni menos que una campana que gracias a la electricidad estática generada por esta alta tensión, una de las latas de los extremos se carga de carga positiva y la otra de carga negativa, y lo que hace la del medio, la que hace de campana, es pasar electrones negativos de una a otra. Por lo tanto, bueno, pues ese es el efecto. Una vez que ya se cortocircuita o deja de alimentarse con alta tensión, deja de sonar. Este invento de Benjamin Franklin lo que hace es demostrar la diferencia de potencial en el aire dependiendo de la altura. En el experimento original lo que se hacía era poner uno de los lados a una piqueta a tierra y el otro en una varilla en lo alto de la casa, y cuando venía una tormenta esta se cargaba de electricidad estática a muy alto voltaje y hacía sonar la campanita, exactamente lo que hemos replicado aquí pero sin tormenta, con la raqueta eléctrica. Ahora vamos a ver cómo se comporta la alta tensión en algunos materiales húmedos, como puede ser un tomate, puede ser sandía, puede ser un pepinillo en vinagre, que funciona muy bien, pero bueno, tenía tomate, que viene a ser casi lo mismo. Tiene que ser, lo dicho, un medio húmedo, y ahí vemos cómo la electricidad pasa sin problemas por mediación del agua que contiene el tomate de un extremo a otro, o sea, de un polo a otro, generando verdaderos arcos voltaicos. Es muy vistoso, pero también, bueno, algo peligroso. Vamos a ver qué tal funciona con agua. Este agua no es solo agua, es agua con sal, y lo mismo, conduce muy bien la electricidad, y de hecho, apagando un poquito la luz, veremos muy claramente los chispazos cuando tocan el agua. Luego, una vez ya que entran en el agua, ya no se ven, aunque la corriente sigue dispersándose por ella. Pero ¿qué pasaría si metemos el dedo mientras electrocutamos el agua? Muchos pensaréis que me electrocutaré yo también, pero no, este agua es muy salada y conduce muy bien la electricidad, por lo tanto mi dedo lo conduce muy mal y la corriente prefiere ir por el medio de agua salada antes que por mi dedo. Todos los domingos a las 11 de la noche, a partir de ahora, vamos a tener nuevo vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Recuerda darle a like, suscribirte, compartir y comentar. Nos vemos la semana que viene en Llega Experimentos.